Algunos padres evitan el uso de la vara debido a la presión de grupo. Posiblemente difieran con sus propios padres respecto al entrenamiento de los hijos. En la actualidad, los padres son bombardeados por propaganda supuestamente basada en los últimos descubrimientos de la psicología que denigran los preceptos bíblicos para la crianza de los hijos. Se avergüenza a los padres y se les intimida respecto a la aplicación de la disciplina. 4. Entendimiento del carácter de Dios. El padre que se justifica por no usar la vara con el pretexto de que ama demasiado a su hijo, no ha entendido el carácter y los métodos de Dios para con su pueblo. Se ha insinuado al pensamiento cristiano un concepto torcido. Es el siguiente: como Dios es amor, no discrimina, ni exige, ni es vengativo. En esencia, consideran que el amor de Dios es incompatible con la justicia de Dios. A ellos les parece que tiene que ser una cosa o la otra. Existe la percepción vaga de que en otro tiempo Dios fue vengativo, pero que ahora es pasivo, tolerante y ecuménico. El Padre universal. Se le ha despojado a Dios de su personalidad balanceada y se le ha definido en una forma inofensiva. El cielo es bien recibido, el infierno es sospechoso. No juzguéis. El versículo más popular de toda la Biblia se cita como para insinuar que ni Dios mismo tiene derecho ya a discriminar entre lo bueno y lo malo. Con todo lo que Dios ama, también es santo, justo y veraz. Es por su amor a la justicia que Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:8. De ninguna manera se puede considerar que sea una virtud escoger un lado del carácter de Dios como modelo para nuestras acciones, mientras rechazamos el otro lado. Dios castiga a sus hijos. Los que se justifican por no usar la vara, alegando que sus acciones son más justas, implícitamente están censurando a Dios. Porque Hebreos 12, del 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Luego dice que Él nos disciplina, Hebreos 12:10, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¡Qué afirmación tan profunda! Dios no tiene ningún hijo que se escape del castigo. Todos han sido participantes, dice. ¿Y dejó de amar a aquellos a quienes castigó? Al contrario, el amor fue lo que motivó la disciplina. Solo mediante el castigo podían sus hijos participar plenamente de su santidad. Lo hace para lo que nos es provechoso. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El castigo de Dios es un doloroso látigo. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. La Escritura no solo aprueba el castigo físico, sino que lo promueve como un medio para desarrollar santidad, siempre que se administre para el provecho del Hijo. El castigo se presenta como una evidencia segura del amor, porque el Señor al que ama disciplina. Si alguno no recibe disciplina, no solo es evidencia de que no es amado, sino de que es bastardo. De modo que vemos que es el amor de Dios por nosotros lo que motiva sus actos de disciplina. De ahí nuestro pasaje original en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si el amor de Dios se expresa en los azotes que administra,
entonces ¿no será posible que amemos a nuestros hijos lo necesario como para castigarlos para producir santidad? Oí a un joven rebelde que dijo, si tan solo me amaran lo suficiente como para castigarme. Recientemente una madre nos contó que después de apretarles a sus hijos con el uso de la vara, uno de ellos dio gracias a Dios por hacer que su mamá fuera más tierna. El aumento de los azotes había disminuido la desobediencia, logrando que el hijo tuviera mayor armonía con su madre. Él interpretaba esto como tener una madre más tierna, porque 3 varazos al día son mucho menos extenuantes que 50 gestos de desaprobación. Quinto, entendimiento de las necesidades del niño. La naturaleza misma del niño hace que la vara sea un elemento indispensable para su entrenamiento y disciplina. Haremos un resumen de los comentarios previos sobre la naturaleza del niño y luego sacaremos algunas aplicaciones prácticas importantes. En resumen, Salmo 58:3, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Un bebé tiene necesidades auténticas de alimento, caricias y comodidad física, pero muy pronto descubre que si representa falsamente sus necesidades, consigue satisfacer también sus deseos. Se encuentra en las primeras etapas del desenfreno total. Pero debido a la inmadurez de su alma, Dios no toma sus mentiras como pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 5:13, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y Deuteronomio 1:39, al bebé que no sabe lo bueno ni lo malo, no se le tiene por responsable por su incumplimiento de la ley. No obstante, los bebés sí mienten respecto a su condición y sus necesidades. Y los niños producen una multitud de pensamientos y actos motivados por su egoísmo, que al desarrollar un conocimiento del bien y del mal constituirán un cuerpo de pecado. Aun cuando en este momento no son culpables, conforme madura su entendimiento moral, despertará su conciencia y tendrán que rendir cuentas. Tu hijo posee un cuerpo de carne débil. Los impulsos que Dios ha puesto en él por satisfacer las necesidades y los apetitos físicos constituyen una oportunidad constante para la codicia. El impulso mismo no es pecado. El deseo de la carne es natural, dice Deuteronomio 12:15. Pero cuando uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y la concupiscencia concibe en su oportunidad, da a luz el pecado. Santiago 1:14 y 15. No puedes evitarle a tu hijo las pruebas que le vendrán a causa de su cuerpo de carne, pero sí puedes entrenarlo en dominio propio para que no desarrolle hábitos de desenfreno. La vara es el medio divino para conseguirlo. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15. Entiende que no estamos diciendo que al niño se le pueda hacer cristiano mediante el entrenamiento, solo que su mente y cuerpo deben ser desarrollados hasta su máximo potencial de disciplina natural. Si elevas sus normas y logras que estime la verdad y la pureza, estarás auxiliando al Espíritu Santo para que lo redarguya de pecado, comprendiendo así su necesidad de un Salvador. Este es el uso legítimo de la ley. El entender el desarrollo del niño nos ayuda a entender nuestro papel en el entrenamiento. La autocomplacencia y el espíritu no gobernado producirán insatisfacción emocional en el niño, lo mismo que en el adulto. Un niño indisciplinado se sentirá inseguro. La falta de dominio propio produce ira. El no obtener lo que uno quiere produce autocompasión. La codicia insatisfecha produce desasosiego. Sentimientos de trato injusto precipitan la amargura. Por estas razones, tanto el niño como el adulto tienen una necesidad innata de ser gobernados. Fuimos creados para vivir bajo un gobierno. Es parte de nuestra naturaleza humana. De lo contrario, se producirá una falta de propósito y de identidad. Proverbios 29:15.
el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. La reacción común de los padres frente a un hijo desobediente es regañarlo, avergonzarlo o quitarle algún privilegio. Quizás sus padres lo envíen a su cuarto o lo sienten en un rincón, lo jaloneen y le den unas cuantas cachetadas. Concluyen con una amenaza y lo despiden frunciendo el ceño. El niño que es maltratado de esa manera no quedará liberado de su culpabilidad ni de su rebeldía. Al contrario, será provocado a reaccionar con ira y a inventar pretextos. Las acusaciones, las amenazas y la ridiculización, que equivalen a intimidación, pudieran lograr que el niño se someta provisionalmente, pero aún tendrá su corazón impuro y se mancha su autoimagen. Pudiera caer en un patrón de desprecio de sí mismo. El niño más pequeño, sabiendo que no ha hecho lo que debe, experimenta culpa. La culpa es una autoacusación involuntaria. Significa que el alma se conoce a sí misma y no le gusta lo que ve. Aun cuando las facultades anímicas del niño no están completamente operativas, no obstante, el niño que viola su conciencia naciente llega a estar cargado de culpabilidad y si se le deja desatendido, llega a aborrecerse a sí mismo. En la extraordinaria ignorancia de la psicología moderna, muchos sostienen la suposición de que el principal problema del hombre es que no se ama a sí mismo. Esto se debe a una falta de entendimiento de la relación entre el sentimiento de autodesprecio que procede de la culpabilidad y la motivación suprema del amor propio. Tragándose la sabiduría secular, los padres mal dirigidos intentan fortalecer la autoimagen del niño mediante afirmación positiva. Da asco ver a los padres tratando de purificar a sus hijos de culpabilidad mediante palabras dulces pero vacías. Nadie necesita ser motivado a amarse a sí mismo. Desde la creación, nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Pensamos en términos de lo que nos beneficiará a nosotros. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por naturaleza, todo ser humano valora la rectitud y la espera de sí mismo. Cuando no logras alcanzar tus propias normas, caes en autocensura y culpabilidad. El espíritu humano, dado por Dios, viene equipado con un juez divino residente, la conciencia. La conciencia no es más que la mente conociéndose a sí misma. Mientras más valore uno su propia bondad, amor por sí mismo, mayor será su propio desprecio, culpabilidad, cuando no alcanza sus metas en cuanto a hacer lo bueno. El subsecuente odio por sí mismo no es más que el autorreproche por no haber beneficiado a la persona a quien más ama, a sí mismo. El niño o el adulto que se aborrece a sí mismo es aquel cuya conciencia lo está condenando por no cumplir con los ideales del amor propio. La autocensura se basa en el amor a sí mismo. Entre más se ame uno a sí mismo, más se aborrece a sí mismo. Si uno se aborreciera a sí mismo de verdad, encontraría gran satisfacción en sus propios fracasos. Cuando un niño se aborrece a sí mismo, se está censurando por violaciones conocidas de su conciencia y por no vivir a la altura de sus propias normas. No podremos sacar a ningún niño del abismo de la autocondenación con solo amontonar sobre él elogios vacíos. No lo podremos engañar con eso. Solo habrá culpabilidad cuando uno honestamente se juzga digno de acusación. Uno pudiera convencerse indebidamente de una responsabilidad, pero la culpabilidad no deja de ser la autoincriminación por un acto que se percibe como malo. La conducta mala acarrea culpabilidad. Lo mismo sucede con el rechazo o la ridiculización si el niño se llega a convencer de que él es el que está mal. Los padres emocionalmente inestables a veces usan la culpabilidad para manejar a sus hijos. Padres que intentan avergonzar o humillar a sus hijos para que hagan lo correcto
podrán conseguir que el niño temporalmente se someta, pero la obediencia que procede de la desesperanza de la culpabilidad solo profundiza la culpabilidad, alejando al niño aún más del contacto con el verdadero arrepentimiento y la restauración. La culpabilidad nunca restaura por sí misma, es decir, no tiende hacia acciones menos dignas de censura. Por el contrario, el alma culpable está esclavizada por cualquier tentación. La culpabilidad lo coloca a uno fuera del alcance de los frenos psicológicos normales. La desesperanza de la culpabilidad elimina la motivación para hacer lo correcto. La congoja producida por el fracaso abate lo que uno espera de sí mismo. La culpabilidad abate la autoestima hasta el punto en que uno no espera más que el fracaso. Esta realidad ha hecho que muchos psicólogos modernos vean la culpabilidad misma como el problema. Ver la culpabilidad como si fuera la enfermedad es como tratar el dolor de muela, pero no tratar la muela misma. La culpabilidad es parte esencial de nuestro yo natural, moral. Sin ella seríamos como detectores de humo sin alarma. Pero la culpabilidad es solo un medio para llegar a un fin, una condición temporal. Es el dolor del alma, como cuando tocamos algo caliente, diseñado para advertirnos que debemos cambiar nuestras acciones. Es una gran bendición sentir culpabilidad genuina. Es una señal de vida, una respuesta sana. Frecuentemente vemos que las almas culpables que se han resignado a su condición se imponen dolor y sufrimiento a sí mismas. Este autoabuso es un intento inconsciente de pagar los platos rotos. La conciencia está indeleblemente marcada con la convicción de que el pecado merece castigo. Intuitivamente sabemos que la maldad no solo merece, sino que un día recibirá su castigo. Desde el más temprano despertar de la conciencia, el niño es presa de esta realidad. Sigue siendo una de las presuposiciones básicas de la vida. La culpabilidad es el testigo principal de la justicia en contra del pecador. Si el problema de la culpa no se resuelve, encadenará al condenado en la miseria eterna de sus pecados. Como un celoso y aguerrido fiscal, la conciencia no abandonará su caso mientras no se asegure de que se haya hecho la justicia. Un alma culpable es aquella que siente que merece un castigo proporcional a la ofensa. Esta es una realidad psicológica. El alma, cargada de culpa, clama pidiendo los latigazos y los clavos de la justicia. Es por eso que el alma del hombre jamás descansará mientras la conciencia no haya sido purificada mediante la mirada de fe hacia el Cordero de Dios, crucificado y sangrante. El cristiano es liberado de su culpabilidad mediante el Salvador, quien llevó la maldición de sus pecados. Pero sus hijos aún no pueden entender que el Creador ha sido azotado y clavado en el lugar de ellos. Sin embargo, no es necesario que los padres esperen hasta que sus hijos tengan edad para comprender la muerte vicaria de Cristo, para limpiar a sus hijos de culpa. Dios ha provisto a los padres una herramienta con la que pueden limpiar la culpabilidad de sus hijos, la vara de la corrección. Observé a un niño pequeño, quien al ser sorprendido en una maldad, volvió la espalda hacia sus padres, se bajó el pañal y se dio 3 palmadas en el trasero descubierto. La ofrenda, aunque simpática, no fue aceptada. Debe ser el legislador quien administre esa clase de castigo para que elimine eficazmente la culpa. El niño no conoce sino un solo legislador, sus padres. No sigan la filosofía moderna de tratar de eliminar culpabilidad adulterando las normas o inflando con valor falso al niño culpable. Mantén elevadas las normas, a la altura de Cristo. Deja que venga la culpabilidad, y mientras el niño aún es demasiado pequeño para entenderlo, purga su culpabilidad por medio de la vara. Cuando finalmente llegue el entendimiento, asimilará fácilmente los principios de la cruz. Los padres tienen en sus manos, en la forma de una varita, el poder para absolver al niño de su culpa,
limpiar su alma, instruir a su espíritu, fortalecer su voluntad y permitirle comenzar de nuevo con la confianza de que toda deuda está pagada. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. El corazón es una descripción de las sensaciones físicas que se asocian a la culpabilidad. Se dice que los flagelos o azotes de Hebreos 12:6 son para el alma lo que es la restauradora irrigación sanguínea para una herida. El niño que es azotado correcta y oportunamente es sanado en su alma y restaurado a una integridad de espíritu. Mediante el uso correcto de la vara es posible apartar a un niño del camino que conduce al infierno. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. Padre, como sumo sacerdote de la familia, tú puedes conducir a tu hijo a una nueva vida. La culpabilidad concede a Satanás una tarjeta de presentación y una puerta de acceso a la vida de tu hijo. En combinación con la enseñanza, los azotes correctamente administrados pueden restaurar como ninguna otra cosa lo puede hacer. Una nalgada, azotada o cintarazo es indispensable para la eliminación de la culpabilidad de tu hijo. Su conciencia misma, su naturaleza, exige castigo. ¿Tú consuelas a tu hijo con la vara? Si no has visto la vara como un consuelo para tu hijo, no has comprendido su propósito. Salmo 23:4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Segundo de Samuel 7:14, yo le castigaré con vara de hombres. Y Salmo 89:32, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. David, que sintió la vara de la corrección de Dios y que fue castigado por su transgresión, encontró consuelo en la disciplina divina. La vara era un consuelo para él. Le aseguraba que Dios tenía control, interés, amor y compromiso. Los niños necesitan saber que alguien tiene el control. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El uso correcto de la vara trae nueva esperanza a un hijo rebelde. Se les exhorta a los padres que no permitan que el llanto del niño los haga aflojar la intensidad ni la duración de los azotes. Los sentimientos de los padres pueden obstaculizar una purificación completa. El niño que no recibe castigo no solo está inquieto e irritable en su propio espíritu, sino que trastorna todo el hogar. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Recientemente una pareja joven con 5 hijos vino a buscar nuestro consejo. La esposa se había enfriado en relación a su marido y era irritable con sus 3 hijos menores de 5 años. A veces siento que me vuelvo loca. No quiero tener más hijos, dijo ella abruptamente. Se quedaron en nuestra casa un par de días sometiéndose a un escrutinio. Después de recibir un poco de enseñanza acerca de la constancia en el entrenamiento y el uso correcto de la vara, se fueron a casa a intentarlo. 2 semanas más tarde estuvieron en una reunión de iglesia donde yo estaba predicando. Sus hijos estaban todos sentados con ellos, sin moverse para nada. Después el padre, con los ojos llenos de asombro, exclamó: «Ha ocurrido un milagro aquí esta noche, y nadie parece haber tomado nota». Mientras yo buscaba a mi alrededor muletas abandonadas, él prosiguió: «Toda una reunión sin un solo murmullo. No lo puedo creer. Un poco de entrenamiento y disciplina con la vara, y los niños les dieron reposo y deleite. Además, los niños obviamente estaban más contentos. Posteriormente la madre dijo: «Ahora creo que me gustaría tener más hijos». No veas la vara como
arma defensiva o como muestra de fuerza, debes verla como una varita mágica. Cuando los padres ven por primera vez sus poderes restauradores, se quedan asombrados. No deja de asombrarme la fuerza de la pequeña vara. Imagina a un niño de cualquier edad que está molesto, quejumbroso o fastidiando a otros niños. Al mirarlo, lo único que ves es la cara posterior de su labio inferior. Nada ha dado resultado. El muchacho siente que vive en territorio extranjero, ocupado. Obviamente trama el día en que pueda despojarse de su yugo de esclavitud. Si se le soborna, amenaza o golpea, solo se vuelve peor. Si no usas la vara con el hijo, estás creando un nazi. Después de una breve explicación respecto a las malas actitudes y la necesidad de amar, aplica la vara calmada y pacientemente a su trasero. De alguna manera, después de 8 o 10 varazos, el veneno se transforma en amor, efusivo y contentamiento. El mundo se convierte en un lugar hermoso. Surge un niño totalmente nuevo. Hace que el adulto contemple la vara con asombro, tratando de explicarse qué clase de magia contiene. Dios no hubiera ordenado a los padres que usen la vara si no fuera para el bien del niño. La vara, no el rincón. Conozco a un niño que no recibe varazos cuando hace un berrinche o desobedece. Parece que le deleita hacer lo que se le prohíbe. Entre más se revela, más cruel y culpable se vuelve. Como castigo, se le pellizca o lo sientan en un rincón o en ocasiones lo encierran en un closet oscuro. Al salir está más furioso que nunca. Sería capaz de infundir temor a un dragón lanzafuegos. Sentado en un rincón se le oyó decir: «Nadie me quiere. Soy tan malo como el diablo. Nunca hago nada correctamente». A este muchachito lo están criando para que ocupe su lugar en una celda de cárcel. Los rincones oscuros y los closets oscuros engendran oscuridad en el alma. Un cuarto vacío y un niño enfurruñado incuban culpabilidad y enojo. Solo la vara y la reprensión traen corrección. De alguna manera los niños saben que la vara es lo que justamente merecen. La vara es un regalo de Dios. Úsalo como la mano de Dios para entrenar a tus hijos. Utilización de la vara. Cuando llegue el momento de aplicar la vara, respira profundo, relájate y ora: «Señor, haz que esta sea una valiosa sesión de aprendizaje. Limpia a mi hijo de todo mal genio y rebeldía. Permite que yo represente dignamente la causa tuya en este asunto». No te apresures ni levantes la voz. El niño debe poder prever la llegada de la vara por tu absoluta calma y tu espíritu controlado. A estas alturas, el niño será presa del pánico y se apresurará a manifestar obediencia. Nunca premies la obediencia tardía con la suspensión de la sentencia y, excepto que sea el último recurso, no lo arrastres hasta el lugar de la purificación. Parte de su entrenamiento consiste en acercarse con sumisión. Sin embargo, si apenas estás empezando a administrar entrenamiento con un hijo que ya es rebelde y huye de la disciplina y que ya está demasiado incoherente para escuchar, entonces usa la fuerza que sea necesaria para sujetarlo y sujétalo ahí hasta que se rinda. Demuéstrale que eres más grande, más fuerte, más pacientemente perseverante y que no te conmueve su llanto. Derrótalo totalmente. No aceptes una rendición condicional ni acuerdos negociados. Tu deber es gobernarlo como soberano benevolente. Tú tienes la última palabra. Cuando uses la vara, dile que se incline sobre la cama o el sillón. Mientras está en esa posición, repréndelo. Tienes toda su atención. Empieza a pegarle lentamente. Si lo haces con prisa, no darás tiempo para que ocurra la transformación interior. Usa tu propio criterio respecto a lo que da mejor resultado. Yo he visto que 5 a 10 varazos generalmente son suficientes. Entre más grande sea el muchacho, más fuertes deben ser los varazos para que sean efectivos para purgar su rebeldía. Una regla general es continuar con las medidas disciplinarias hasta que el niño se haya rendido.
La eficacia de la vara no depende de su severidad, sino de su certeza. Las nalgadas no tienen que ser tan duras si se aplican con consistencia. Tu calmada dignidad preparará la escena para que sea más eficaz. Si un niño mayor percibe en el padre una postura defensiva o de competencia, reaccionará ante los varazos como lo haría si lo hubiera azotado un muchacho vecino más grande que él. Se volverá cohibido y cauteloso, pero no respetuoso. Pudiera controlar sus acciones, pero no su actitud. Haz el propósito de nunca usar la mano para disciplinar. Cualquier excepción debería estar bien justificada. Generalmente es la mano del padre o la madre personalmente ofendidos la que continuamente ataca como una serpiente. Los padres, demasiado ocupados para tomarse el tiempo necesario para entrenar, gritan: «No estés fastidiando. Déjame en paz, no me molestes». El golpe con la mano es una expresión de la frustración de los padres. Además, tratándose del hijo, la mano es para amar, no para las artes marciales. Pegar con la mano sobre el pañal es inútil como disciplina, pero efectivo para causar daño permanente a la columna. Esta clase de disciplina no ocasiona ningún dolor superficial. El dolor producido sería profundo, parecido al de una caída o un accidente automovilístico. Toda nalgada, para que refuerce adecuadamente la enseñanza, debe causar dolor. Lo más efectivo es golpear la vara contra la piel desnuda donde se alcanzan los nervios superficiales. Un ardor superficial causará suficiente dolor sin lesionar ni dañar. Escoge tu instrumento según el tamaño del niño. Para el menor de 1 año, basta una vara de sauce de 25 a 30 centímetros de largo, sin nudos que pudieran romper la piel, de medio centímetro de diámetro. En ocasiones habrá que buscar alternativas. Una regla de 30 centímetros o su equivalente es una buena alternativa. Para los niños mayores, una correa, cinto o rama más grande sería efectiva. Siempre habrá quienes actúan en extremo. Estas personas pudieran usar lo que se ha dicho respecto al uso legítimo de la vara para justificar un maltrato continuo de sus hijos. Pienso en varios ahora mismo. Estos agresores de niños no se verían a sí mismos como tales, se considerarían disciplinarios estrictos. Dice Mateo 18:6, «Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar». Muy pocos padres son culpables de maltrato categórico, pero sí hay muchos que en ocasiones ceden al enojo y emplean tácticas abusivas. El niño es rebelde. El padre o la madre repentinamente pierde el estribo y grita. Como remolino, arrebata al niño por un bracito y le da varios golpes en el trasero. Los ojos del padre echan lumbre, se le endurece el ceño, se acelera su pulso. La mejor palabra para describir sus sentimientos es ira. Aplastar, someter. Harás lo que yo te diga. No me vas a hacer eso, pequeña. Rostro enrojecido, musculatura tensa. Cualquiera que vea el rostro del padre o la madre en este estado pensaría que se encuentra en medio de una guerra. La vara no debe ser un medio para que los padres desahoguen su enojo. En el curso de la vida diaria, muchas personas experimentan ira y sienten el impulso de golpear. En la disciplina de los hijos no tiene cabida esta tendencia egoísta y vengativa. Cuando la motivación suprema no sea conseguir el bien del niño, habrá problemas. Me da pena decir que, en la mayoría de los casos, el uso de la vara ocurre al final de una curva de intolerancia. La disciplina aplicada por el común de los padres tiende a ser bastante pronosticable. Pasan por un ejercicio de calentamiento de amenazas que aumentan su irritación hasta que su enojo genera la decisión de tomar represalias contra el niño. Lo que sigue es un motín, no una disciplina bíblica. Existe un movimiento político para prohibir la disciplina física. Dicen, si le pegas a un niño llegará a ser violento. La gente que aboga por entrenamiento sin vara no cree en la Biblia.
Ellos juzgan a otros por su propia experiencia. Las únicas ocasiones en las que ellos les han pegado a sus hijos o han sentido la tentación de hacerlo ha sido cuando estaban enojados. Tienen razón cuando dicen que lo que ellos llaman pegarle a un niño pudiera hacer que el niño crezca y use la violencia como un medio para resolver conflictos. Pero ellos no entienden el corazón cristiano. Como nunca lo han experimentado, no logran entender el dominio propio y el amor que motiva al verdadero cristiano. El problema es que la vara es utilizada por muchas personas motivadas por sus propios intereses, y esto es lo que ven y experimentan los que abogan por la abolición del uso de la vara. Un acontecimiento común. Juanito, bájate de ese banquillo. Puedes romper algo. ¿Escuchaste lo que dije? No te lo voy a repetir. ¿Cómo que no? Mira, haz lo que te ordeno inmediatamente. ¿Me escuchaste? Bájate. Ya estoy harta. No te voy a tolerar más. ¿Por qué eres tan testarudo? Me estás volviendo loca. Esta es la última vez que te lo voy a decir. ¡Bájate! Luego se lo dice varias veces más. A estas alturas ha llegado a ser una competencia entre la madre emocionalmente trastornada y el muchachito. Se ha producido una caldera de ira y resentimiento en esta madre y está a punto de alcanzar el nivel de una furia homicida. Es este mismo sentimiento que en mayores proporciones y en los que tienen menos dominio propio conduce a homicidios decenas de veces todos los días. Su hostilidad hace erupción. Como serpiente al atacar, su brazo arrebata al niño del banquillo desplazándolo por los aires. Con la otra mano le golpea el trasero con una serie de caratazos salvajes. El niño, girando en el aire y con el hombro casi dislocado, grita su desafiante protesta. La madre ha desahogado su furia y está lista para reanudar sus actividades rutinarias. El niño se retira para planear su siguiente travesura. Esto tiene tan poca relación con la disciplina como una escaramuza entre pandilleros. Una vez que los sentimientos de lesión personal de los padres han sido ventilados mediante este acto de violencia, de eso se trata en el caso descrito, y el niño ha huido del lugar o parece haber sido suficientemente intimidado como para no causarle más problemas a los padres, ellos están satisfechos. Olvídate del muchacho. No me volverá a causar problemas a mí por un buen rato. Los padres que realmente tienen interés en el bienestar del niño lo van a instruir pacientemente por su propio bien. La vara ha de acompañarse de reprensión para que pueda dar sabiduría. Al decir reprensión, no nos referimos a vociferaciones y desvaríos. Reprendes a un niño enseñándole los principios involucrados en la conducta que exiges. Le explicas las razones por las que su conducta es inaceptable y ofreces sugerencias sobre la manera en que debe conducirse. Los padres que están conscientes de que carecen de dominio propio suelen irse al extremo contrario y evitan el uso de la vara cuando el niño realmente lo necesita. Sus propias vidas están tan fuera de control y tan llenas de culpabilidad que reconocen su incapacidad para ser objetivos y justos en la disciplina. Por no estar dispuestos a arrepentirse y equilibrar su propia vida, sus hijos sufrirán la carencia de la administración correcta de la vara. Una de las características del uso desequilibrado de la vara es la falta de la enseñanza que la debe acompañar. La vara y la corrección dan sabiduría, dice Proverbios 29:15. Cuando únicamente se ventila la ira de los padres, no existirá la corrección cuidadosa, paciente y tierna. La vara se debe ver como un auxiliar de la instrucción porque refuerza la reprensión. Nunca debe ser el último recurso impuesto por nuestra frustración. La reprensión, sin la vara, es igualmente desequilibrada, pues deja la impresión de que la ley no lleva espada. La filosofía de la vara. Por un tiempo breve, Dios ha colocado el alma de tu hijo bajo tu cuidado.
Tu hogar es un taller moral en el que tú colaboras con Dios para preparar a tu hijo para la ciudadanía celestial. El hijo en desarrollo se beneficia con el hecho de ser criado en un hogar que imita el gobierno de Dios. La debida aplicación de la vara es esencial para lograr que el niño entienda el juicio de Dios y posteriormente la gracia de Dios. En el mundo limitado del niño, los padres representan la verdad y la justicia y son quienes castigan y premian. Los padres son la ventana a través de la cual el niño desarrolla su percepción de Dios y del funcionamiento del gobierno moral. Si tú estableces reglas, pero no tienes suficiente respeto por ellas como para hacerlas cumplir, estarás enseñando algo respecto a las leyes en general. Tu respuesta ante las transgresiones representa para tus hijos las respuestas de Dios. Mediante la aplicación correcta de la vara, ellos llegarán a entender el concepto de ley y responsabilidad. A menos que toda transgresión, rebeldía y egoísmo de espíritu se maneja como Dios trata al pecado, la filosofía que tiene el niño del mundo y de la vida será falsa. Si las autoridades temporales no tienen el respeto suficiente por la ley como para hacerla cumplir mediante castigos, ¿por qué había de esperar el niño que la gran autoridad eterna sea diferente? Los militares usan balas reales para enseñar a los soldados a evitar el fuego del enemigo. Sustituir la vara con amenazas huecas para tus hijos sería como sustituir balas reales por petardos. Ocasionaría la muerte de soldados más adelante en el conflicto real. El niño debe tomar en serio la ley moral. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para definir la raíz del pecado, Pablo dijo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El uso correcto de la vara inculca un temor sano. No sean víctimas de la redefinición moderna de temor que dice que es respeto. Porque Jesús dijo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12:5. La Escritura establece una diferencia entre honrar, amar y temer. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. Aun cuando no tenemos el espíritu de temor, quienes entendemos la eternidad tememos oponernos al vengador de toda maldad. Recuerda, estás preparando a tu hijo para la vida real, en un mundo real, y para enfrentar a un Dios real, en un juicio real, con una responsabilidad real para una recompensa en una eternidad real. No se trata de ningún juego. Las recompensas son grandes y la pérdida es demasiado horrible como para que los padres no hagan de esto su más alta prioridad. El uso de la vara no es opcional para el que cree la Biblia. Es el diseño de Dios para un entrenamiento adecuado. Están en juego las almas de sus hijos. El fin que persigue el cristiano no es únicamente la sujeción a la ley, sino que el niño llegue a comprender la gracia de Dios. Solo mediante la espada desenvainada de la ley nos vemos apremiados por entender la gracia. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Dios no podía darse a conocer en el monte Calvario sin antes darse a conocer en el monte Sinaí. Si haces cumplir estrictamente las reglas de la casa mediante legislación, rendición de cuentas y administración de castigos, no solo enseñarás a tus hijos a temer y respetar al legislador, sino que crearás oportunidades para manifestar gracia. ¡Qué responsabilidad tan sagrada y maravillosa! Sujeción selectiva. Algunos niños tienen una costumbre muy irritante, la sujeción selectiva. ¿Alguna vez has intentado corregir a un niño solo para que te conteste insolentemente, «Tú no eres mi mamá, no me puedes decir lo que tengo que hacer»?
lo más probable es que la madre tampoco le pueda decir lo que tiene que hacer. Esa respuesta te indica que aun cuando el niño obedezca a sus padres, en el fondo es totalmente rebelde. No está bajo ninguna autoridad más que la propia. Si el niño percibiera alguna intención siniestra por parte del adulto y estuviese resistiéndose al secuestro o algo por el estilo, sería apropiada su osadía. Pero no caigas en el engaño de sentirte orgulloso de las acciones de tu hijo como si fuera por lealtad o cautela. Es rebeldía, que es como pecado de adivinación. 1 de Samuel 15:23. Aun cuando sea reprendido por otro niño, el que ha sido bien entrenado podrá discernir el orden legal detrás de la reprensión y se sujetará. Por naturaleza, existe en todo niño una conciencia innata de su deber de sujetarse a la ley común de amor y benevolencia. Este código implícito se expresa cuando un pequeño le dice a otro, «No debes hacer eso». La conciencia, que aún no ha sido cauterizada, apela constantemente a esta norma innata. Cuando un niño se rebela contra las justas reprensiones de sus compañeros, no solo se está rebelando contra sus compañeros, sino contra el orden legal en general. No es necesario que el niño esté consciente de este orden legal, tampoco lo están la mayoría de los adultos, pero cubre a todos. Por ejemplo, un niño pudiera ignorar el significado de la palabra rebeldía y, no obstante, conducirse exactamente como se conduce el adulto que se encuentra en un estado de rebeldía. El niño está violando su propia conciencia, sufre su culpabilidad, está levantando una barrera de orgullo, amor propio, y llegará a aborrecerse a sí mismo. El niño al que se le permite o se le anima a seguir este camino está destinado a la destrucción moral. Mis dos hijas menores, cuando tenían 9 y 11 años, estaban cuidando a unos niños que se estaban quedando con nosotros. Una niña de 2 años tomó un artículo que estaba prohibido. Su hermana mayor, de 14 años, le dijo que no podía jugar con eso y procedió a quitárselo. La niña hizo un berrinche con tremendos gritos. Esa era la forma en que ella normalmente pagaba a sus padres. Ellos consideraban que su conducta era normal. Mi hija de 9 años, asombrada ante esta conducta extraña, vino a decirle a su mamá. Al investigar, Debbie descubrió que la niña estaba enojada con su hermana mayor. La menor consideraba que su hermana mayor no tenía ninguna jurisdicción sobre la conducta de ella. La niña de 14 años reconoció que a ella no le era permitido disciplinar a su hermanita. Mi esposa inmediatamente inició una sesión de entrenamiento. Tomó el objeto prohibido y lo volvió a colocar en el piso frente a la niña. Dirás, pero eso es tentar a la niña. ¿No hizo Dios lo mismo con Adán y Eva? La niña inmediatamente dejó de llorar, echó una mirada de triunfo a su hermana y estiró la mano para tomar el objeto. Debbie le dijo, «No, no puedes tomar eso». Cuando la niña lo tomó de todas maneras, Debbie repitió, «No», dándole un golpecito en la mano con una varita y volvió a dejar el objeto a unos centímetros de la niña. Como el objeto no estaba fuera de su alcance, la niña supuso que estaba permitido tomarlo. Al alcanzarlo de nuevo, Debbie le dio un golpecito y una orden calmada. Después de 1 o 2 veces más, la niña había aprendido su lección. Entonces Debbie le pasó el objeto a la hermana mayor y le dijo que lo colocara frente a la niña y le dijera «no». Cuando la de 14 años le tendió el objeto a la pequeña, ésta trató de tomarlo, solo para recoger su mano cuando se le dijo «no». Luego, el objeto prohibido fue dejado en el piso en medio del cuarto de juego. La niña pequeña jugó alrededor de él el resto de la tarde sin tocarlo. La niñita que anteriormente había fastidiado a todos con sus exigencias estuvo alegre y sociable hasta que llegó el momento de retirarse.
Si les permites a tus hijos un tiempo de rebeldía y ejercicio de su propia voluntad, sea con tu cónyuge, los abuelos, con hermanos o hermanas mayores, la niñera o con sus compañeros, estás permitiendo que siga viva la rebeldía y la obstinación. Las semillas de la rebeldía siempre estarán ahí para dar fruto en cuanto se retire la presión. Quizá estés controlando sus acciones externas, pero no estás construyendo carácter. En una familia sometida a la luz de Dios, los hijos estarán tan entregados a la norma de conducta implícita que gustosamente dan y reciben reprensión los unos de los otros. En la iglesia todos tenemos que rendirnos cuentas unos a otros. Así debe ser también en el hogar. Además, los hijos mayores serán más responsables cuando se les asigne responsabilidad por los menores. ¿Y cuánta carga le quita a la mamá? Aun cuando los mayores sean encargados de los menores siempre cuentan con la opción de apelar. Si el mayor abusa de su autoridad, debes manejarlo como una ofensa grave. Los menores descubren muy pronto que si hacen una falsa acusación contra la disciplina del hijo mayor, recibirán disciplina doble. La responsabilidad que se deposita en el hijo mayor es un entrenamiento valioso. También alivia tensiones, ya que el hermano mayor no queda desprovisto de recursos frente a un hermanito desordenado. En un hogar donde solo los padres sancionan la desobediencia, los hermanos nunca se caerán bien y los mayores despreciarán a sus hermanitos menores. Cuando dos niños están juntos, uno debe estar encargado del otro. Muchas veces he observado la situación difícil en la que uno de los padres, generalmente el papá, menos sentimental, es firme en el entrenamiento para la obediencia, pero el otro, generalmente la mamá, se deja vencer por la compasión y no exige obediencia instantánea. Durante el día, mientras el padre está afuera, la madre suplica, regaña, amenaza y después de un rato se enoja suficientemente como para imponer a los niños la necesidad de una sujeción temporal. El padre regresa del trabajo y pronto se enfrenta a la rebeldía y desobediencia de sus hijos. Cuando les pega a los niños, ellos pegan de gritos contra su injusticia. La madre, emocionalmente débil, sufre tanto al ver a sus pequeños maltratados por este extraño que ha invadido sus dominios, que delante de los niños se interpone para desafiar los juicios del padre. Muy pronto los niños aprenden a utilizar los sentimientos de la madre para combatir la justicia del padre. A medida que la madre se vuelve más y más crítica del padre y protectora de los hijos se vuelven mentirosos y aprenden a manipular a los contenciosos adultos. El padre se da cuenta de que está perdiendo el control y les aprieta aún más a los hijos. La madre, queriendo proveer equilibrio, se vuelve más flexible y crece el abismo entre ellos. Los hijos sufren las consecuencias. Un cónyuge nunca debe corregir o cuestionar el juicio del otro en presencia de los hijos. Será mejor para su hijo que toleren una injusticia ocasional y no que destruyan la base de autoridad con su franca discrepancia. Esto se pone de manifiesto cuando un niño que es disciplinado por el padre empieza a pedir a su mamá. Cuando el niño corre hacia la madre, ella debe seguir la disciplina con la misma fuerza que usaría el padre. Si el padre intenta obligar al hijo a comerse su avena y el niño llora por su madre, entonces la mamá debe responder pegándole al niño por llorar por ella, además de pegarle por no comerse la avena. Así le dará gusto al niño tratar únicamente con papá. Nosotros conquistamos muy oportunamente esta tendencia a la sujeción selectiva. Cuando uno de nosotros estaba disciplinando a alguno de nuestros hijos y lloraba por el otro se acercaba para ayudar a dar varazos. Después de que esto sucediera 2 o 3 veces, el niño decidía que con uno de los padres era más que suficiente. Después de que el niño ha sido azotado, no se le debe permitir que huya hacia el otro buscando consuelo. Es importante que encuentre su consuelo en el mismo que administró las nalgadas. Cuando Dios nos castiga, es para acercarnos a sí mismo, no para que nos volvamos hacia otro. Mamá,
si consideras que tu marido es demasiado severo con su disciplina, hay algo que puedes hacer. Mientras él está fuera de la casa, exige, espera, entrena y disciplina para recibir obediencia inmediata y completa de parte de tus hijos. Cuando papá regrese, el hogar se encontrará en paz y en orden. Los niños siempre obedecerán a su padre, de modo que no sea necesario que él los discipline.